sacrificio. En esta hermosa mañana, amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Dios, la bondad de Él hacia nosotros, nos da el privilegio de congregarnos una vez más para hacer memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo hicieron los discípulos, la Iglesia en el principio. Y para nosotros es un gran privilegio, una gran bendición que estemos hoy reunidos en este lugar. Como dice la palabra de Dios, juntadme mis santos. Ha sido el deseo del corazón de nuestro Dios que su pueblo, que la Iglesia, los redimidos, podamos estar juntos como en esta mañana. Así leemos allá en el Evangelio según Juan capítulo 17 en adelante, en la oración del Señor Jesucristo. Cuando Él oraba al Padre y le decía: Padre, decía el Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean perfectos en unidad. Vemos ahí el deseo de nuestro Dios, que su pueblo, que todos estemos juntos, así como Él lo ha prometido, que un día, no muy tarde, estaremos juntos. Toda la Iglesia que está esparcida en el mundo, estaremos reunidos en la patria celestial, allá donde no existirá más el sol ni la luna, allá donde no habrá dolor, ni angustia, ni muerte. Todo será perfección. Pero mientras estemos en este mundo, es un privilegio tan grande que cada uno de nosotros gozamos, que podamos estar juntos en esta mañana, como dice la palabra, juntadme mis santos. Pero aquellos, dice, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, juntadme mis santos, porque todos estábamos descarriados, amados hermanos y hermanas, todos estábamos perdidos, todos estábamos alejados. El profeta Isaías habló unas palabras diciendo: cada cual se apartó por su camino, cada uno. El pecado entró en el mundo por un hombre y vino a causar esa división, así dice la palabra. Vuestros pecados han hecho división dentro de vosotros y vuestro Dios, dice la Escritura. Y habíamos quedado muertos en delitos y pecados, alejados y condenados. Pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Ha venido el Señor Jesús y nos ha congregado, nos ha reunido. Nos ha hecho un solo pueblo, como un solo hombre, dice la palabra de Dios. Juntadme mis santos, los que hicieron, dice, pacto, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Este salmista recuerda ese pacto que Dios concertó con su pueblo cuando ellos fueron liberados de la nación de Egipto. Esa misma noche, dice la palabra de Dios, que Dios le dio
mandamientos a Moisés su siervo para que inmolaran el cordero de la Pascua, y la carne dice que lo comieron asado al fuego con hierbas amargas, y la sangre de aquellos animales eran rociado en las puertas donde estaban los israelitas. Celebraron esa Pascua, hicieron esos sacrificios. Era una noche de liberación para el pueblo. Era ese momento en que ellos iban a salir de esa esclavitud a través de ese pacto. Y Dios le dijo a Moisés que recordarían ese acto, recordarían todo eso a cada año. Dice la palabra de Dios que cuando los hijos de los israelitas preguntaran qué era aquello que hacían, por qué lo hacían, por qué inmolaban el cordero de la Pascua, por qué hacían todo ello, ustedes les dirán que es la Pascua del Señor, que Él nos ordenó, que esa misma noche Dios nos liberó de la esclavitud. Y así lo venían haciendo año tras año, la Pascua del Señor, recordando su liberación. Los que hicieron pacto con sacrificio, juntadme, dice la palabra, los que hicieron pacto conmigo, pacto con sacrificio. Ahora, ¿de qué nos hablaba todo ello? Leamos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 11, vamos a leer. Hebreos, juntadme mis santos, dice la Escritura, gracias a Dios, porque cada día se añaden a la iglesia los que han de ser salvos, como también a cada día se añaden a la iglesia muchos hermanos y hermanas a través del bautismo. Como sabemos, el día de ayer fueron bautizados 2 hermanos, un hermano y una hermana, que esta mañana fueron recibidos a la comunión en la parte de arriba. Pero es causa de gozo, hermanos, causa de alegría que el Señor está llamando, que el Señor está juntando a su pueblo. Hebreos 10, 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El apóstol escritor de esta carta, por el Espíritu Santo, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Era el tiempo de la ley, el tiempo en que por mandato de nuestro Dios tenían que hacerlo así. El pueblo de Israel con sus sacerdotes y el principal, que era el sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo una vez al año, y los sacerdotes que continuamente, dice la palabra, presentaban los mismos sacrificios por el pueblo.
por ellos mismos y por el pueblo. Dice que continuamente lo hacía. Día, dice la palabra, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No podían justificarse delante de Dios, no podían alcanzar esas bendiciones celestiales eternas. Dice que tenían que hacerlo continuamente, esos sacrificios. Llegaba el pueblo al templo, llegaban ahí con sus animalitos, sus ovejas, sus palominos. Los más pobres, dice que llevaban un palomino y se lo entregaban al sacerdote que ahí ministraba, y él se encargaba de hacer el sacrificio por los pecados de cada uno de los que llegaban. Y lo tenían que hacer, dice, cada día, continuamente esos sacrificios. Y dice la palabra que nunca pueden quitar los pecados, únicamente los cubría, dice la palabra de Dios, los cubría. No quitaban el pecado del alma, no limpiaban los pecados. Mas ahora dice la palabra, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Habiendo ofrecido, dice, una vez y para siempre. Solo una vez padeció el Hijo de Dios por los pecados del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando lo miró. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea nuestro Dios por la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a reunirnos. Él vino y trajo esas bendiciones celestiales, espirituales. Una sola vez y para siempre, un solo sacrificio. En aquel lugar llamado de la Calavera, ahí donde Él se ofreció a sí mismo en precio y en rescate por todos. Ahí donde Él fue desfigurado, su parecer y su hermosura. Ahí donde Él fue clavado sus manos y sus pies. En esta mañana hemos venido para recordarle, para contemplarle en la cruz, para poder estar un momento en el Espíritu, como estaba Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Dice que él estaba ahí por causa de la palabra de Dios. Y dice que él estaba en el día del Señor en el Espíritu, y él pudo mirar la gloria de Dios, y Dios le reveló todas las cosas que están pasando y que van a pasar en la revelación del Apocalipsis. Pero él estaba en el Espíritu. Así en esta mañana nosotros, ojalá que podamos nosotros contemplar al Hijo de Dios, a nuestro Salvador en la cruz, para hacer memoria, como Él dijo, cuando Él también se reunió con los suyos en el aposento alto. Se reunió allá con los suyos y estando, dice la palabra, sentados a la mesa, cuando llegó la hora, dice. Cuando llegó la hora, el Hijo de Dios tomó el pan y dio gracias, dice,
Lucas 22, 19 y 20. Tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo: comed de ella todos, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros será entregado. De igual manera dice que tomó la copa y les dio diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos será derramada para la remisión de los pecados. Mi sangre del nuevo pacto. Juntadme mis santos, leíamos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hemos entrado en ese pacto, en ese nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo a través de su sangre preciosa. Hemos entrado nosotros a ese pacto, a esa gracia divina, a esas bendiciones tan incomparables, dice la palabra. Una sola vez y para siempre presentó un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado, dice, a la diestra de Dios. La obra fue terminada. Consumado es, dijo el Señor Jesús en la cruz. Cuando Él se dio cuenta que todo estaba terminado, dice la palabra, Él clamó a gran voz y dijo: consumado es. Y dijo Él: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, murió el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Dio su vida por nuestros pecados, para que en esta mañana nosotros podamos estar juntos, los que hemos entrado a ese nuevo pacto por el Señor Jesucristo, por su sangre preciosa derramada. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero el Hijo de Dios, su sangre fue derramada para que nosotros, para que nuestras almas hayan sido emblanquecidas con esa sangre. Dice en Efesios 2 que a través de esa sangre nos ha hecho cercanos a Él, nos ha reunido, nos ha juntado, como en esta mañana. Leamos en Hechos, para ir terminando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 7. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan solamente. Vemos el testimonio de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo deja revelado la manera en que ellos lo hicieron en el principio. Y por la gracia de nuestro Dios nos concede hacerlo también de la misma manera en esta mañana. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, reunidos. Leíamos allá en Salmo: juntadme mis santos. Ahora dice la palabra reunidos, juntos. La palabra de Dios nos dice que los discípulos partían el pan en las casas, se reunían en el templo. El primer día de la semana, dice la palabra de Dios. Reunidos los discípulos para partir el pan, para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así también nosotros en esta mañana llevamos nuestra mente, nuestra memoria, nuestro corazón hacia el lugar de los hechos.
ahí donde Él fue levantado en medio de los dos malhechores, ahí donde Él estaba desfigurado y con la corona de espinas en su cabeza. Ahí una mirada hacia ese lugar donde Él murió por nuestros pecados. Reunidos, dice la palabra, reunidos los discípulos para partir el pan. Así que en esta mañana vamos a partir el pan y beber de la copa, y lo hacemos en memoria de Él, como Él mismo dijo: haced esto en memoria de mí. En esta mañana damos gracias a Él por su palabra y que Él la bendiga en nuestros corazones.